En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Entonces, la primera pregunta que yo deseo hacer en esta mañana es: ¿qué es un consejo? ¿O qué es el consejo? Bueno, un consejo no es más que una orientación, es una instrucción, es una recomendación, es una guía que uno da al aconsejado. Y siempre incluye en este consejo uno o varios de los siguientes elementos que voy a mencionar. Por ejemplo, puede incluir advertencia, instrucción, exhortación, aviso o también un estímulo. Eso quiere decir que el aconsejado no está obligado a hacer lo que le aconsejan. Es simplemente un consejo. La decisión final o la responsabilidad final la tiene el aconsejado. Por ejemplo, en el libro de Éxodo se narra la historia cuando el suegro de Moisés lo aconsejó a su yerno: ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios y enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, vean bien, y Dios te lo manda, ese es el que manda. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Tú te das cuenta allí que Moisés es aconsejado por su suegro. Era un consejo que Jetro le estaba dando a Moisés. No era una orden. Y él le dice en el versículo 23, si hace esto y Dios te lo manda, ese es el que manda. Dice él, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Pero dice el versículo 24, Moisés escuchó a su suegro e hizo lo que él le había dicho. Ese es un ejemplo del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay otros ejemplos y me gustaría ver también con ustedes uno. En el libro de 2 de Corintios, el capítulo 8, el versículo 8, voy a leer de la Reina Valera, dice así, dice Pablo a la iglesia en Corinto, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Aquí está hablando el apóstol Pablo acerca de aquellas ofrendas que iban a recoger, y él pone como testimonio a la iglesia de Macedonia, a los macedonios. Entonces él toma ese ejemplo de ellos y va a la iglesia de Corinto y le dice, mira, yo no les estoy hablando como que tienen que hacer lo que yo les digo. No les hablo como quien manda. Y él dice en el versículo número 10, y en esto doy mi consejo. Es decir, que si ellos querían, podían seguir el consejo, y si no, podían también rechazar el consejo. Pablo lo que está haciendo es dar ciertas recomendaciones, ciertas instrucciones. Él está dando un consejo. Un consejo, por lo tanto, en esta primera pregunta que hemos hecho al sermón,
no es más que una recomendación. Es el aconsejado quien toma la decisión final. No es el consejero. Mi segundo punto, la segunda pregunta que yo tengo es, ¿por qué debemos de buscar consejo? ¿Por qué? Bueno, yo tengo aquí 3 puntos que quiero mencionar por qué debemos de buscar consejo. Y lo primero que quiero yo mencionar es que nosotros debemos buscar consejo, primero, porque no somos perfectos ni autosuficientes. El único que no necesita consejo es Dios. Él es perfecto, Él no depende de nosotros, Él no depende de mí, Él no depende de ti, Él no depende de los gobiernos. El único perfecto y autosuficiente es nuestro Dios. Tanto Isaías como Pablo en Romanos, en el capítulo 11, el versículo 34, dice, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? ¿Quién puede aconsejarle a Dios? ¿Quién puede llegar a ser el consejero de Dios? Nadie. Dios no necesita mi consejo. Porque Dios es perfecto. Dios es autosuficiente. Pero tú y yo, no. Por eso necesitamos consejos. Y nosotros sabemos que no somos perfectos. Si tú le preguntas a alguien, ¿usted es perfecto? Yo no soy perfecto. Y casi siempre cuando pecamos es que yo no soy perfecto. Y es fácil reconocer que no somos perfectos. Pero sin embargo, cuando alguien dice que no es perfecto, nos avergonzamos en reconocer cuando no sabemos manejar ciertas cosas de la vida común. Y por eso no buscamos consejo cuando necesitamos. A la institución llegaron un grupo de médicos profesionales. Entonces ellos están frente a un equipo que yo lo manejo y yo estoy entendiendo que ellos saben manejar ese equipo porque son profesionales al igual que yo. Y yo estoy viendo que están moviendo palanca y moviendo aquí y yo me estoy dando cuenta que no saben manejar el equipo. Pero la gente casi es, en su altivez y orgullo, no acepta decir, mira, no sé manejar este equipo, ¿me puedes enseñar? ¿Tú me puedes ayudar? Reconocemos que no somos perfectos, pero en cosas sencillas de la vida, más bien no lo reconocemos. Es como algo tan tergiversado, como algo que uno no llega a entender. No soy perfecto. Pero sin embargo, en las cosas comunes de la vida, cuando tienen que demostrar que no saben o no conocen algo, no lo admitimos. No lo admitimos. Yo creo que nosotros debemos aprender a preguntar a los que tienen más experiencia que nosotros en otras áreas que posiblemente nosotros no manejamos. Alguien dijo en una oportunidad, no solamente uso el cerebro que tengo, sino que todo el que pueda tomar prestado. Hay que preguntar aquí, hay que preguntar allá, hay que preguntar más allá, porque no fuimos nosotros creados para ser seres aislados. Yo creo que debemos complementarnos unos a otros y no tener vergüenza de pedir un consejo. Dice el libro de Proverbios, el capítulo 12, versículo número 15, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. El libro de Eclesiastés dice lo siguiente, Eclesiastés 4:13, dice, mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio, que ya no sabe recibir consejos. Y a veces puede haber gente que no sean rey, simplemente son viejos, y son viejos necios. Y no quieren recibir consejo. Muchas veces el hijo que
está más actualizado en tecnología, en conocimiento, y muchas veces los padres somos renuentes a escuchar algo que los hijos lo manejan mejor que nosotros. Qué triste es cuando una persona no admite consejo. Qué triste que es cuando la persona no sabe ni siquiera oír el consejo. Así que mi primer punto entonces, ¿por qué debemos de buscar consejo? Es porque no somos perfectos ni autosuficientes. En segundo lugar, porque todos, sin excepción, tenemos un punto ciego. Yo creo que ustedes han oído esa palabra. En el ojo del ser humano hay una parte del ojo que no ve, y esa es la parte donde sale el nervio óptico, o donde el nervio óptico atraviesa el ojo que va al cerebro. Esa parte del ojo no ve. Y de hecho, cuando uno va manejando a veces, uno va manejando, mira el retrovisor, mira el espejo lateral, no hay nadie, se va a meter a la derecha y ¡ping! Y sale el carro pitando y uno ¡oh! Y no lo vio, no sabe de dónde salió el carro, porque hay un punto ciego que no vemos. En la vida todos tenemos puntos ciegos también. Hay cosas que no las vemos. Y hay hermanos que a veces ven las cosas que nosotros no vemos. Por eso es que yo creo que todos necesitamos consejo. En tercer lugar, ¿por qué buscamos consejo? Porque las emociones, los deseos y los sentimientos casi siempre nos nublan la razón. Casi siempre nos nublan la razón. Y déjame ponerte un ejemplo clarísimo de esto que estoy afirmando ahora. Y eso ocurre sobre todo cuando tú ves que los jóvenes se enamoran. Es que cuando el joven está enamorado, mira, no admite consejo, se pelea con el papá, se pelea con la mamá, se pelea con las amistades, con los familiares, porque su emoción, sus sentimientos, sus deseos que están involucrados han nublado la razón. ¿Cuántos de nosotros conocemos a familiares cercanos que se emocionan cuando van a emprender un negocio, cuando van a emprender algún proyecto y piden consejo aquí, y viene uno y le dice no? Qué pesimista que es este. Va donde el otro y le dice no. Oye, esta gente tan negativa. Yo me pregunto, ¿por qué la gente a veces supone que no le pueden pasar a ellos? ¿Por qué suponemos que no nos puede pasar a nosotros? No es bueno confiar en nosotros mismos cuando nuestros sentimientos, nuestras emociones están involucradas. Por eso necesitamos buscar consejo. Por eso necesitamos pedir consejo. Por eso. Así que ya hemos visto entonces la segunda pregunta, ¿por qué debemos de buscar consejo? Vamos a nuestra tercera pregunta, ¿cuándo debemos de buscar consejo? Esa es la tercera pregunta que yo tengo en esta mañana. ¿Cuándo debemos de buscar consejo? Y aquí yo tengo 5 respuestas. Primero, cuando vamos a tomar decisiones importantes en la vida. Mientras más trascendente es la decisión que nosotros debemos de tomar, mayor razón para pedir consejo. Mayor razón. Tú sabes, querido hermano y amigo, cuál es la decisión más importante que tú tienes que llegar a tomar después que tienes una relación íntima con Dios. Tú sabes cuál es la decisión de mayor peso que tienes que tomar en la vida después que el Señor te ha salvado. Bueno, es poder saber
con quién vas a pasar el resto de tus días en esta vida. Esa es la decisión más importante. Es decir, ¿con quién te vas a casar? Y tristemente, poca gente aprende a pedir consejo en eso. Yo creo que el saber con quién vamos a pasar el resto de nuestros días, de nuestra vida, esto es más importante que tu negocio o que tu trabajo. Eso es mucho más importante. Tristemente, padres e hijos se involucran en relaciones sentimentales, de noviazgo, sin buscar consejo. Pero en asuntos de negocios, en asuntos de trabajo, buscan 3, 4, 5 consejos. ¿Tú sabes por qué? Por temor al fracaso. Pero en los aspectos de toda la vida, no buscan consejo. No lo buscan. Yo creo que pedir consejo es importante en la vida del cristiano. Dice Proverbio 15:22, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Triunfan. Dice la Escritura que cuando David iba a traer el arca, la Biblia lo menciona en Primera de Crónicas, el capítulo 13, dice el versículo 1, dice: entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas. Estoy leyendo la Biblia de Reina Valera. Entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Mira, David tenía más autoridad y más poder que un presidente al día de hoy. David era el rey. Y este hombre singular pide consejo. En segundo lugar, ¿cuándo debemos buscar consejo? Ya hemos visto en primer lugar cuando vamos a tomar decisiones importantes. En segundo lugar, debemos aprender a pedir consejo cuando tenemos dudas, inseguridades o inquietudes acerca de cómo manejar una situación. Hay situaciones, hermanos, que muchas veces que yo no las conozco, no las sé. Y yo tengo que hacer llamadas, un asunto de finanzas, llamo a alguien que tiene un negocio, que tiene trayectoria. Un asunto legal, cojo y llamo al abogado. Y estoy preguntando a gente que tiene experiencia. Pero muchas veces nosotros no aprendimos a pedir consejos. Dice la Escritura en el libro de Proverbios 20:18. Los proyectos con consejos se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. En tercer lugar, nosotros debemos aprender a pedir consejos cuando tenemos dificultades interpersonales o de otro tipo. A veces hay matrimonios, mira, que están en situaciones difíciles, crónicas, por años. Y lo único que tienen estos matrimonios con lo que sobreviven es porque tienen esos pañitos de agua. Como que arreglan las cosas ahí. Pero la mujer sabe que su matrimonio está mal. Él lo disimula. Y cuando están juntos lo disimulan muy bien. Porque el maquillaje en verdad que transforma. Yo creo que así hay muchos matrimonios al día de hoy que tienen un perfecto maquillaje. Pero uno de ellos sabe, o los dos lo saben, que las cosas no están bien. Y no se atreven a pedir consejo, a abrir su corazón y decir: necesito ayuda en esta área. Entonces nosotros debemos pedir
Aprender a pedir consejo cuando tenemos problemas interpersonales, sean matrimoniales, sean familiares, sean con los hijos, sean laborales. En esos casos, mi hermano, amigo, busca y pide consejo. En cuarto lugar, debemos aprender a pedir consejo cuando personas que consideramos sabias tienen una opinión diferente a las nuestras. Por lo tanto, cuando hayan personas que tú consideras sabias, de buena reputación, sensatas, prudentes, que tienen una opinión diferente a las nuestras, escucha. Escúchalos. Y en quinto lugar, en otras ocasiones, a veces ni buscamos el consejo. No sé si te ha pasado, pero ocurre que por ahí Dios levanta a alguien y viene ese consejo sin que sin que tú lo pidas. Y te llegó el consejo. Escúchalo también. Escúchalo. Muchas veces Dios obra así y nos está hablando, a veces hasta con el ejemplo de otros. Finalmente, mi cuarto y último punto, ¿dónde debemos buscar consejo? ¿Dónde? Bueno, yo creo que esto es importante porque existe la posibilidad de recibir un mal consejo. Existe la posibilidad de recibir un mal consejo. Tú has leído el Salmo 1, ¿no es cierto? El versículo 1. Y tú sabes lo que dice allí. El Salmo 1 dice esto: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. La Reina Valera lo traduce que no anda en consejo de los malos. O sea que hay consejo que tú puedes recibir que es un mal consejo. De personas impías, de personas malas, de personas que no tienen discernimiento, de personas que no tienen buenas intenciones. Muchas veces podemos recibir un mal consejo. A veces la gente busca el consejo de la comadre en vez del pastor, o del compadre en vez del padre, o de un pana, de un amigo en vez del hermano en la iglesia. Eso es triste, en verdad. En 2 de Crónicas 22, del 2 al 4, dice lo siguiente: Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, nieta de Onri. Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue consejera para que hiciera lo malo. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab. Porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para perdición suya. Bueno, te voy a decir en primer lugar dónde no pedir consejo. Dónde no pedir consejo. No busquemos consejos en aquellos que tienen la misma capacidad, experiencia, madurez y punto de vista que nosotros. Eso es muy peligroso. Ahí está el caso de Roboam. Dice en Primera de Reyes 12, del 3 al 11, dice: enviaron a llamarle, entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces él les dijo: idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les dijo:
¿Qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, diciendo, así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. ¿Tú sabes lo que pasó después de este consejo que él recibió? ¿Y por qué él siguió? Se dividió la nación. Y 10 tribus se fueron de él. Él se quedó con la tribu de Benjamín y con la tribu de Judá. Y las 10 lo abandonaron. ¿Y saben a quién levantaron como rey? En el otro lado, a Jeroboam, el que buscó el consejo. Pero ¿qué fue lo que pasó con Roboam? Él buscó a gente de su mismo nivel. Muchas veces a quien se necesita, o de quien se necesita oír el consejo, es a alguien que pueda traernos sabiduría, cordura, alguien que pueda decirnos lo que conviene. Algunos dicen, no, pastores, que yo busqué consejo, cuando en realidad lo que buscaron fue apoyo. Una cosa es buscar consejo y otra cosa es buscar apoyo. Estas son cosas muy diferentes. A veces se busca consejo donde se quiere. Y pasa con frecuencia en la iglesia. Hay muchos que a veces, vamos a decirlo así, criolla y morochamente, se atemorizan en pedir un consejo al pastor. No porque el pastor se los vaya a comer. Y van y buscan un hermano más suavecito que les pueda, usted sabe, darle una palmadita. A mí no me parece mal. Pero muchas veces los pastores tenemos una visión panorámica y podemos dar un consejo más agudo. Muchas veces no estamos queriendo buscar un consejo, sino que estamos buscando apoyo. Son cosas diferentes. Si nosotros buscamos apoyo y no consejo, siempre lo vamos a encontrar. Si tú estás buscando apoyo, siempre lo vas a encontrar. Porque siempre hay gente que cojea de la misma pata que yo cojeo. Entonces ya hemos visto dónde no pedir consejo. Ahora vamos a ver entonces dónde sí pedir consejo. En primer lugar, busca consejo en tus padres. Busca consejo en tus padres. Mira, mi hermano y amigo, el libro de Proverbios fue escrito por un padre para sus hijos. Fue escrito por un padre para sus hijos. Y Dios proveyó a los padres para que los padres fueran la primera línea de nuestra consejería. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Pero a veces yo me he dado cuenta que hay muchachos que son tan rebeldes y desobedientes a los padres que nunca piden consejo. Proverbios 15:5 dice, el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Tú me dirás, pastor, pero es que mi papá no es cristiano, mi mamá no es cristiana. ¿Cómo hago ahí? Bueno, si el padre no es cristiano, o si la mamá no es cristiana, se debe de buscar consejo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Porque ellos no conocen los principios bíblicos, ellos no están interesados en que Dios sea glorificado, ellos no están interesados en el testimonio como cristiano. Uno tiene que buscar el consejo con mucho cuidado. Pero a la larga realmente es insensato rechazar el consejo del padre y de la madre. Porque uno debe considerar que Dios les ha dado a ellos gracia común para bendecir a los hijos. Claro, hay padres que son perversos y crueles,
Gracias a Dios que yo creo que esa es la excepción, no la regla. Así que, en primer lugar, busca consejo en los padres. En segundo lugar, estamos viendo ahora dónde buscar consejo. Busca consejo en hermanos maduros. Hermanos maduros. Usted recuerda lo que Jetro, el suegro de Moisés, le dijo en el versículo 21 de Éxodo 18. Él le dice así: además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. ¿A quiénes iban a escoger? No iban a escoger a cualquier hombre. Era gente madura, con entendimiento, sabios, prudentes. En hermanos con conocimiento suficiente de las Escrituras, que en otras palabras tengan una amplitud de principios generales y específicos que nos puedan ayudar. Mira, mi hermano, y quiero que escuches bien, sobre todo a los hermanos de la iglesia. No todo buen consejo o no todo consejo bueno y sabio viene con un versículo detrás. No todo buen consejo viene con un versículo detrás. Porque no podemos nosotros ni debemos ponernos en la situación de que diga, oye, pero búscame un versículo que diga... Porque a veces hay principios generales de la Escritura que uno pone la aplicación. Entonces cuando uno saca un principio general, alguien puede pensar, pero es que no es bíblico. No es que no es bíblico. Hay un concepto general, una aplicación general de la Biblia. Por eso es que no todo buen consejo tiene un versículo detrás. Nosotros debemos de considerar la sabiduría obtenida por el conocimiento general de las Escrituras. Si vas a buscar un consejo, trata de buscar a un hermano o una hermana que tenga conocimiento del área en que tú estás buscando el consejo. También nosotros debemos de tener conocimiento acerca de nosotros mismos, sobre nuestras propias debilidades. Imagínate que alguien que esté buscando consejo haya tenido problemas con el alcohol y de pronto viene y le sale un trabajo nocturno en un hotel. Y ocurre que en ese hotel de noche que se forma la jarana. Y él pide un consejo a un pastor y el pastor le dice, mira, yo entiendo que tú tienes este problema, eso no es bueno para ti, porque tú puedes fácilmente ser seducido a eso. Mejor no lo tomes, busca mejor otro trabajo. O ponte que él tenga problemas con apuestas. O ponte que él tenga problemas con pornografía y ocurre que va a trabajar un cyber. Y el consejo del pastor, que entiende el trasfondo, que conoce la situación del hermano o de la hermana, dice, mira, eso no te conviene. ¿Tú te das cuenta por qué es importante también conocernos a nosotros mismos? Saber y conocer acerca de nuestras debilidades, de nuestras luchas, de nuestros conflictos. Porque para dar un consejo, hermano, se necesita toda la información posible para dar un consejo oportuno y adecuado. Porque sin información suficiente no hay un consejo adecuado. No lo hay. Es bueno cuando un amigo, quien nos conoce, quien conoce de nuestras debilidades, quien conoce de nuestras luchas y en quien le hemos confiado nuestra situación, viene y en un momento dado nos da el consejo. Dice Proverbios 27:9, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. En tercer lugar y último,
¿Dónde buscar consejos? Busca primero consejos en tus padres, en hermanos maduros, pero también busca consejos en hermanos con experiencia en consejería. Pastores, hermanos o hermanas sensatos, prudentes, de buen testimonio, maduros en la fe, entrenados en este ministerio precioso de la consejería. Mira, una de las áreas que yo creo en que los pastores al día de hoy tenemos que manejar es el aspecto de la consejería. Y yo quiero decirte lo que te voy a decir ahora con mucha realmente consideración, con mucho respeto, con mucha humildad también. Cuando el pastor da un consejo y un hermano va a dar el mismo consejo, porque a veces la gente busca un consejo por aquí y otro consejo por acá. Y con el que le conviene, el hermano me dijo esto. Pero cuando tengamos nosotros que dar un consejo, los hermanos deben de ser cuidadosos al dar un consejo contrario al que el pastor ha dado. Deben de ser cuidadosos. Óigame, no es que es pecaminoso, pero se debe de tener cuidado. Dice el libro de Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y tú dirás, pero pastor, ahí dice obedecer. Bueno, yo no quiero hacer énfasis en el obedecer, sino en el velar. ¿Saben lo que hacemos los pastores? Velamos, cuidamos por las almas de los creyentes. Si alguien tiene pastores en quienes no confían, sería sabio buscar otro lugar donde tengan pastores confiables. No estoy diciendo, óyeme bien, no estoy diciendo que si tú estás aquí y no confías en tu pastor, busca otra iglesia, como muchas veces se malinterpreta eso. Pero estoy diciendo que los hermanos que están en la iglesia de aquí, de allá, de más acá, deben aprender a confiar en sus pastores, porque ellos están velando por sus almas. Pero si no están confiando en esos pastores, donde vayan, aprendan a confiar en sus pastores. Eso es lo que estoy diciendo. Pero si estás aquí, aprende a confiar en el Señor y en las autoridades que el Señor ha puesto en este lugar, en esta iglesia local. Si estoy en un lugar donde no confío, entonces la instrucción y el consejo no es necesario. Porque no confío. No confío. La iglesia local no es como el matrimonio. El matrimonio es para siempre. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Pero yo creo que el unirse a una iglesia es algo voluntario. Voluntario. Tú decides sí o no. Es algo voluntario. Por eso es que nosotros creemos mucho en la membresía. Porque cuando alguien llega a ser miembro, entendemos que esa persona está confiando, respetando y considerando a las autoridades que están en la iglesia local. Por lo tanto, mi recomendación pastoral es que cada persona debe aprender a ser miembro de una iglesia donde sus pastores les sean confiables. Les sean confiables. Dos palabras finales para terminar, dos aplicaciones. Mira, el consejo, querido hermano y amigo, no es un mandamiento. Pero el aconsejado debe aprender a discernir el consejo que se le da. Y se debe de considerar incluso la intensidad del consejo. Y la segunda aplicación es que el propósito del consejo siempre es exhortar, incentivar, animar, guiar, para que las vidas cristianas o tu vida cristiana
o en tu vida cristiana se incorpore el hábito de buscar consejo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando uno recibe consejo, recibe muchos beneficios. Muchos beneficios. Y justamente sobre eso es lo que vamos a hablar el próximo domingo. Vamos a hablar acerca de los beneficios de buscar consejo. Entonces uno dice, si hay muchos beneficios para recibir consejo, ¿por qué muchos no lo buscan? Pero eso lo hablamos el próximo domingo. Así que hermanos, vamos a orar. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.